Jus Romanum, derecho romano. Sean bienvenidas y bienvenidos los estudiantes del presente curso de Derecho Romano que estaremos impartiendo en este primer semestre del año 2023. Se le llama Derecho Romano a aquella etapa del derecho que comienza con la fundación de la ciudad de Roma en las colinas del río Tíber por los grupos latinos, sabinos y etruscos, y culmina con la muerte del emperador Justiniano en los últimos días del llamado Bajo Imperio. Derecho romano es el nombre que damos al conjunto de normas que rigieron la vida de la antigua Roma durante los 14 siglos que el imperio se mantuvo. En la actualidad, entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio desde su fundación en el 753 a.C. hasta su caída en el siglo V después de Cristo. Es un cuerpo legal vigoroso que se supo adaptar a las distintas necesidades sociales en cada momento histórico de la vida política romana. Y aquí lo encontramos remembrando la asignatura Historia del Estado del Derecho. Como vimos en aquella oportunidad, en el año 53 se funda la monarquía romana, con la leyenda de Rómulo y Remo. Se dice que uno de los dos fue fundador. Luego vamos a encontrar la caída de Roma allá por el año 509 con el último rey, Tarquino el Soberbio, resultado de una revolución de los plebeyos, pero que también algunos patricios se aprovecharon de ello y para llegar y acceder al poder político, y así nace el Senatus Populus Quirites Romano, la República Romana. Hasta la muerte de Julio César en el año 27, cuando se funda el imperio. Julio César quiso ser el primer emperador, no obstante, como sabemos en la historia, fue asesinado. Luego su sobrino Augusto, que se le llamó, su nombre Octavio, fue el primer emperador romano. Hasta la caída del imperio romano en el Bajo Imperio en el 476 después de Cristo. Pero aún así el imperio romano de Oriente perduró otros 800 o 1000 años. Eso lo estudiamos de forma particular en la estructura y funcionamiento de los órganos estatales y las fuentes jurídicas en cada uno de estos temas. El propósito del estudio del derecho romano es dotar a los estudiantes de leyes y de otras carreras de una estructura histórica que les ayude a entender la fuente de donde emergieron las leyes y lo que llamamos jurisprudencia, que rigen la mayoría de los países de Europa y de América, siendo una de las fuentes del derecho latino y de donde surge o emana el derecho aplicado en Nicaragua y otros países de América Latina. El estudio del derecho romano nos va a aportar a los futuros profesionales, sean abogados, licenciados o especialistas en diplomacia y relaciones internacionales, una visión global de un sistema jurídico y la lógica que lo estructura, razón por la que ha servido de base a lo largo de siglos en el desarrollo de los cuerpos jurídicos de muchos de los estados actuales. El compendio de normas de la antigua Roma siguió perdurando después de la caída del Imperio Romano Bizantino en 1453. Como sabemos, lo vimos en Historia del Estado del Derecho, el Imperio Romano se divide en dos subetapas, pero además, como tal, física y territorialmente se va a dividir en un Imperio Romano de Occidente, cuya capital fue Roma, y un Imperio Romano
de Oriente, cuya capital fue Constantinopla. Y ahí se llamó el Imperio Bizantino, pues la sede de Bizancio, hoy Constantinopla. Este derecho, sus fundamentos han seguido muy vigentes a lo largo de los últimos siglos, primero porque fue incluido en los textos jurídicos germánicos, así lo vimos en las leyes visigodas, en las leyes de los francosalios, la ley Vaivarium, por ejemplo, es un ejemplo. Y entonces luego se va a incorporar al jus comune, al derecho común de todos los derechos nacionales, por lo que el derecho romano sirve como base no solo para el desarrollo de la legislación occidental, sino de toda América Latina, para el desarrollar una serie de instituciones y principios de derecho público como la separación de poderes, regular los bienes públicos y privados en materia de delitos, organización administrativa, derecho urbanístico, municipal y el sistema impositivo o fiscal, entre otros. No más de 1000 años de legislación, ¿no?, y de forma de entender las distintas normas que abarcaban ese derecho van a aparecer desde la ley de las 12 tablas, que se considera el primer código antiguo, amén, de lo que estudiamos, el código de Hammurabi en Babilonia, el Lichti-Istar, las leyes de los muertos en Egipto y el código de Manuel, ¿no?, que no lo podemos dejar pasar desapercibido. No obstante, como codificación, la ley de las 12 tablas es considerada como una compilación jurídica real. Y luego, más trascendente, vamos a encontrar el Corpus Juris Civil, que es obra del emperador Justiniano. De tal manera que para construir ese ordenamiento jurídico que formó el derecho romano, tomaron como base la costumbre, el jus consuetudo, more maiore le llamaba. O sea, aquellos actos socialmente aceptados, repetitivos, que van quedando validados de forma legítima y que van respondiendo a una necesidad jurídica coyuntural. Los romanos fueron trascendentes en el ámbito de la esfera pública, el jus público, la relación del ciudadano con el Estado, con sus instituciones, y en el jus privato, las relaciones entre los particulares, entre romanos y romanos, o entre romanos y extranjeros. Y allí van a crear instituciones de temas de propiedad, compraventa, posesión, por ejemplo, la posesión longi temporis, que hoy la tenemos en nuestra legislación. La acción reivindicatio, entre otros. De tal manera que están recopiladas y recogidas en nuestros códigos, en el caso de Nicaragua, en el Código Civil, en el Código Penal, el Código de la Familia, en el Código de Comercio, entre otras normas, que son parte de nuestro ordenamiento. Su influencia en el tiempo, a pesar de ser una legislación tan antigua, ha influenciado diferentes factores políticos, económicos, sociales, trascendiendo en el tiempo. Ello se debe a que los romanos elaboraron un verdadero cuerpo legislativo muy sencillo, pero era apto para dar respuesta a los conflictos que surgían entre los ciudadanos de manera sencilla y simple. Una de las diferencias en la concepción actual del derecho lo encontramos en el tema de la persona. En Roma, como sabemos, no todo sujeto o toda persona era sujeto de derecho. El esclavo, no solo el esclavo nacido, sino también que se podía convertir por deudas, por no pagar los créditos. Y por lo tanto a estos sujetos, aunque eran personas, pues no les reconocían derechos. Y esa fue la gran diferencia que podemos encontrar en la actualidad. Los romanos no buscaban grandes formulaciones teóricas, pero sí tenían un espíritu formalista muy sólido, tanto en la interpretación de su derecho como en su aplicación, buscando una solución muy justa a cada caso concreto y con una enorme capacidad de adaptarse a los cambios y necesidades imperantes en cada momento en la sociedad romana. Para finalizar esta introducción a nuestra asignatura de Derecho Romano, citamos uno de los juristas, me refiero a Celso, y nos define el derecho
como el arte de lo bueno y lo equitativo. Conforme a la definición que nos daba Ulpiano sobre justicia, era considerar la voluntad constante de dar a cada uno su derecho, apoyándose el derecho romano en tres preceptos esenciales que los vamos a estudiar en la primera unidad. Honeste vivere, que significa vivir honestamente. Alterum non leadere, no dañar al otro, porque quien ocasiona un daño va a lesionar su derecho y va a quedar expuesto a una sanción. Y por último, sum cuique tribure, que significa dar a cada cual lo suyo, o sea, cumplir con las leyes, los pactos, los contratos, reconociendo el derecho a vivir. Nos vamos a disponer a cumplir con las orientaciones metodológicas y académicas que están contenidas en el sílabo, en el diseño instruccional, la agenda de trabajo y cualquier otra guía o instrumentos académicos que vamos a utilizar de tal manera que podamos lograr concluir este curso con muy buenos resultados y con muchos éxitos. Muchos éxitos y muchas bendiciones en este año 2020.